¿Cómo le va? Es un gusto saludarle una vez más en este su espacio latente. Hoy con un tema más que interesante para todos ustedes, la Casa Universitaria del Agua, que sí es un documental que nos revela el nacimiento de un espacio que está dedicado a comprender, a valorar, a divulgar la ciencia del agua. Una molécula esencial que define la historia, el territorio, la vida de Tabasco. A través de las voces de profesores, investigadores, estudiantes y colaboradores, la historia muestra el esfuerzo multidisciplinario que hizo posible este recinto universitario, en donde convergen conocimiento científico, tecnología, educación y sobre todo el compromiso social de la UJAT. El documental nos ha de guiar por los procesos creativos, los retos, las experiencias humanas que transformaron una idea en un espacio vivo para la divulgación, desde la química del agua hasta la relación de esta con la cultura, el paisaje, la sociedad tabasqueña. La Casa Universitaria del Agua se presenta como un lugar de encuentro entre ciencia y comunidad, diseñado para inspirar conciencia, reflexión sobre uno de los recursos más vitales de nuestro planeta. Les saludo con gusto, soy Gilberto Quesada y hoy tenemos invitadazos con nosotros de primera mano, la licenciada Stephanie Mandujano, Stephanie de Jesús Mandujano Mendoza, la responsable de operatividad y contenidos del espacio Casa Universitaria del Agua. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Bienvenida siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Y este programa no sería posible sin el trabajo, la dedicación, el profesionalismo de él. Híjole, es que es creador digital, es un ocupado de la biología, de las ciencias ambientales, además cineasta, podríamos llamarle, al maestro Nil Beled Morales Rodríguez. Nil, ¿cómo estás? Bien, bien, qué introducción, la verdad no me lo esperaba, pero muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gil, como siempre, gracias por tu compañía, y Stephanie, gracias por venir aquí a hablarnos sobre la Casa Universitaria del Agua. ¿Con qué iniciamos, Gil? Pues iniciamos con esto, una idea que se hizo realidad, esta realidad que ya es palpable para las audiencias, que ya los chicos, sobre todo los chicos, están visitando la Casa Universitaria del Agua. Después tendremos todo el documental que se ha llevado a cabo por parte de Nil y por las personas que le han ayudado. Y pues, Stephanie, tenemos desde una idea hasta una mascota. Claro, podemos que hablar sí. de todo lo que está pasando en el museo. Ay, podríamos hablar de todo. Ha sido un viaje muy emocionante porque desde que comenzamos con las reuniones en donde se encontraba el arquitecto, muchas de las personas que estaban en esta las van a ver en el documental, pero ya haber materializado este proyecto es fabuloso. Cuando nos llevaron a NUTI, NUTI surge porque dijimos, bueno, la casa necesita ese amiguito que le acompaña a los niños por todo el recorrido. Entonces, Gaby dice, bueno, pues vamos a diseñar, y hubo una investigación previa, nada más para NUTI, ver qué mascotas habían en otros lugares, cómo podía ser nuestra mascota, y ya Gaby hizo como un boceto muy bonito acerca de NUTI, el primero, y a partir de ahí ya otros comenzaron el modelado en 3D, todo, y terminó en nuestra mascotita. Ella realmente nos acompaña por todas las salas. ¿Por qué se parece a un diseñador gráfico camarógrafo que yo conozco? No sé por qué se parece. Pero vamos a esta parte, que no nos confunda. Esta Casa Universitaria del Agua no es solo un espacio infantil, porque sí, nuestra visita es mucho la escuela. ¿Por qué? Porque estamos generando conocimiento, pero no está cerrado a un espacio infantil nada más, a un público infantil. No, de hecho, tratamos de que toda la museografía se pueda adaptar. Ciertamente, si llega un adulto puede caminar libremente por toda la casa, pero cuando llegan los niños, nosotros les adaptamos todo este guión, y los muchachos, los guardianes del agua, son sumamente importantes para poder adaptar. Así que realmente la casa es para todas las edades. Podemos trabajar con familia, con grupos, con alguien que quiera hacer su recorrido libre.
Ok, antes de que sigamos avanzando, porque hay material que presentar aquí, material palpable, material físico, Neil, de bote pronto, de abrir boca, un documental de un, entre comillas, museo, entre comillas, casa universitaria del agua, entre comillas, ¿cómo concebirlo? ¿Cómo se concibe esto? Sí, aquí el reto fue que yo no estuve, digamos, en la elaboración desde el mero inicio, ¿no? Para eso el reto es pues, aliarnos con las personas que estuvieron ahí. La primera parte es la investigación. Por supuesto, tenemos que conocer a estos colaboradores, a estos entes que estuvieron ahí, pues, viviendo esta experiencia. A través de ellos se hace toda esa pues, sí, investigación, toda esa documentación en papel, se va haciendo la idea, cómo se va a armar, se va a contar de forma cronológica o se va a contar en bloques de temas, o cada persona va a tocar, como por ejemplo, la parte de la arquitectura, la museografía, cómo metemos la parte de diseño, y aquí lo interesante es ir uniendo esas historias, porque quizá el diseño es parte quizá más final, lo visible al final, pero desde un inicio se tiene que considerar cómo se va a visualizar todo, ¿no? Entonces, hay que ir acomodando dentro del documental todas esas historias, esa cronología, y al final, pues bueno, también hay que hacer una validación, ¿cómo decirlo? Ir preguntando en este caso con Stephanie, que me fue diciendo sí, esto no, con estas personas, en tal lugar. Mira, esta idea de la ventana histórica, habla con el historiador, pero también tienes que hablar con el diseñador porque hay una ilustración. O sea, toda esa parte de la planeación previa antes de ni siquiera tocar la cámara. Y una vez que ya tenemos todo eso, ahí ya empieza en acción. ¿Cómo vamos a ilustrar en el documental esa parte que no viví, que no la gente dice, bueno, pero ¿cómo puedo presenciar todo esto que se hizo, todo el proceso? Hay material de archivo, por ejemplo, los arquitectos me ayudaron muchísimo para ver todo ese proceso, y es básicamente eso, ir armando para contar, en este caso el objetivo era contar la historia de cómo nace este recinto. Hay una parte que toca en este momento el maestro Neil, es el tema arquitectónico. Es una casa vieja, de hace, ¿qué? 100 años tendrá esa casa, el predio tendría, no sé si 100 años, hay un proceso en la arquitectura, hay un proceso en el diseño. ¿En dónde te involucras o en qué momento de la línea de tiempo de la Casa Universitaria del Agua se involucra Stephanie Mandujano? Muy bien, la arquitectura se tenía que trabajar en conjunto realmente con la museografía, porque los espacios que están diseñados, pues propiamente tienes que ver, bueno, aquí vamos a tener un tema, aquí vamos a tener otro. Entonces, lo que hacen ellos es remodelar una casa, debido a que se encuentra en esta zona, de la zona del Barrio Mágico, pues también tienen ciertas normas y demás. Y entonces no debían de modificar tanto el recinto. Realmente creo que solo tiraron una pared, y de ahí todo fue creatividad del grupo de arquitectos. Para adaptar esta casa al espacio que se tenía. Antes de que nos vayamos, el material que tienes, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Platícanos, por favor. Este es un material que se hizo especialmente para una mesa didáctica. Las mesas didácticas las estamos desarrollando en conjunto con los guardianes. Eso se los platicaré más adelantito, pero les repito, la casa no estaría viva si no estuvieran nuestros guardianes. Estos chicos nosotros si tenemos un proyecto, una idea, ellos la empiezan a desarrollar y a maximizar al 1000. Entonces nosotros les decimos, bueno, necesitamos hacer un material de divulgación para que las personas cuando lleguen a nuestra mesa, que se llama El agua es extraterrestre y estará próximamente, podrán ver las fases lunares, podrán pues ir escuchando una pequeña narración de cómo llega el agua a la Tierra, pero a través de este material que es básicamente un libro en pop-up. Simplemente lo llevan, lo sacan y extienden todo el conocimiento a las personas que estén escuchando. Y el desarrollo es verbalizado por estos amigos. Así es casi un cuentacuentos, pero de la ciencia. De la ciencia. Háblanos, tengo 2 minutos antes de la pausa. Háblanos de las salas. ¿Cuántas salas tenemos y de qué va cada una?
Claro que sí. Lo más que nos alcanza en este minutito. Son 5 salas, tenemos pues todo de cómo llega el agua a la tierra, la química del agua, pasamos por el agua en Tabasco y el agua, ahí hablamos acerca de las cuencas, nos vamos a la parte de los humedales en Tabasco, flora, fauna, y aterrizamos en el futuro del agua, qué va a suceder cuando toda nuestra agua esté contaminada, cuando ya no tengamos este líquido para poder hidratarnos, ¿no? No se van tristes, la verdad es que al final firman como se les emite una constancia en donde tú prometes y dices que vas a ser un guardián del agua. La idea es cambiar todo tu idea del manejo del agua para cuidarla. Bien, nos vamos a ir a la primera pausa. Tenemos más material verbalizado, tenemos mucho que conocer de lo que vamos a ver al final de este programa, que es en sí la carnita del mismo, que es el documental. Así que por favor, acompáñenos, estamos aquí en Latente, por favor, Latente, investigando la biodiversidad. Volvemos. Aquí estamos charlando con Nuti y le invitamos a que visite nuestra Casa Universitaria del Agua. Estamos en Latente, investigando la biodiversidad. Estamos a través del canal 35.1 de TV UJAT. Es el canal 35.1 Televisión Abierta. El 35 en su sistema de cable local. En el Facebook Live UJAT, búsquenos también en esa plataforma y por favor visite la Casa Universitaria del Agua, porque ahí, entre otros, Nuti va a estar con nosotros, pero no solo es Nuti, no solo es Stephanie, es un equipo, puedo decirlo como es muy rimbombante la palabra, multidisciplinario. Sí, claro que sí. Tenemos ahorita más de 20 chicos, más de 20 guardianes del agua que están trabajando en este proyecto. Tenemos de educación, que fueron las chicas que hicieron este pop-up maravilloso. Tenemos geofísica, químico farmacobiólogo, hay biólogos también, hay un veterinario, de diferentes carreras. Lo fabuloso de que estos chicos estén dando los recorridos es que nosotros elaboramos un guión para ellos, pero de acuerdo al conocimiento previo que tienen de su carrera, le meten más carnita al guión. De pronto el geofísico habla un poco más en las capas de la tierra, o la que estudia químico farmacobiólogo habla más acerca de las moléculas, de la separación. De hecho, hacen experimentos también en la casa. Esto es una invitación, porque sí, efectivamente nosotros les podemos dar ideas de, miren, necesitamos este material, pero los muchachos a partir de una pequeña idea detonan otros proyectos. Actualmente los chicos se pueden recibir por práctica profesional, ¿no? Entonces, aquí pueden desarrollar proyectos donde ellos puedan aplicarlo de su rama de conocimiento y hacer algo más bonito, además visible, porque le hacemos con bombo y platillo, hacemos todo ahí en la casa. Extraordinario. Antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué día y en qué horario puedo visitar? Claro que sí. La visita para la casa puede ser de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El último recorrido puede ser a las 4:30, máximo 5, porque la idea del recorrido es que puedas conocer toda la casa y dura entre 1h30 a 2 horas. Aquí nos han visitado muchas escuelas, hemos trabajado muy bien con estos recorridos en grupo, y la verdad es que está muy accesible. Para público general les cuesta 120 pesos la entrada, y para los estudiantes, profesores, para personas con alguna discapacidad, INAPAM, les cuesta nada más 60 pesos. Ok, el tema, soy una escuela fuera de Villahermosa y necesito llevar a mis chavitos.
¿Puedo contactarme con ustedes? Por supuesto que sí. Tenemos nuestro número de teléfono, tenemos el Facebook y o correo electrónico también nos pueden contactar. Les mandamos el enlace para que puedan ingresar toda la información necesaria para los recorridos. De hecho, tratamos también de que si hay alguna necesidad especial de rampa, de que llevan a alguna persona con silla de ruedas, algún niño que sea fotosensible, tratamos de adaptar todo nuestro recorrido para evitar que haya algún detalle. Impacto negativo. Estamos buscando que estos recorridos siempre sean lo más adaptados a el grupo con el que estemos trabajando. Ok, y adaptarse, creo que es la palabra o el verbo que usó el maestro Neil para llevar a cabo las tomas, porque es un espacio distinto al del medio ambiente abierto, y aquí es cómo se trabaja un espacio tan reducido, maestro. Cuando me toca documentar en exteriores, estoy a expensas del sol, principalmente en las mañanas y en las tardes son como las mejores luces, pero en un interior pues contamos con focos de ciertas calidades, intensidades, incluso temperaturas de color, y ahí es todo un reto. Primero, por los espacios pequeños y por esa ausencia de luz. A nuestros ojos parece que el espacio está bien iluminado, pero al configurar la cámara a veces se nos queda corto. Entonces, para poder generar estas imágenes que van a ver en el documental, me basé mucho en iluminación auxiliar. Llevaba mis LEDs pequeñitos de estos recargables, llevé también una super caja de luz para hacer las entrevistas, ahí van a ver, para tratar de suplementar esta imagen, ¿no? Además, como los espacios son pequeños, los lentes que son muy zoom, a partir de 35 milímetros se quedan como muy cortos para conocer los detalles. Entonces, para estos espacios cerrados yo recomiendo, o bueno, desde mi visión, utilicé mucho los lentes angulares, porque eso nos permite ver un gran campo de visión en una sola toma. Así puedo hacer unos paneos donde se pueda observar desde esta pared hasta la otra, y por supuesto también unos lentes menos angulares, pero para ya detalles, cosas en las infografías, las letras, para las entrevistas, pues tratamos de que los lentes sean a partir de 50 milímetros porque generan un desenfoque. Son cosas visuales con las que podemos jugar, pero lo principal aquí es la luz que mencionaba. Y la técnica es diferente en cada uno de los documentales que nos estás entregando. Sí, aquí, en este caso, tanto el de Gachacacao como las velocidades de obturación tienen que ser relativamente bajas y suplementar con esta luz. Para exteriores ya podemos jugar más con el diafragma, pero para interiores el ISO, que es como la sensibilidad que la cámara inventa, vamos a decir, para aumentar un poquito la luz que capta, hay que jugar con ella. Ok, me parece bastante bueno. Y estamos entrando a la recta final. Stephanie Mandujano, tenemos que invitar a la ciudadanía, tenemos que decirles qué se van a encontrar, pero nos interesa muchísimo el tema de la inundación, el tema de los ríos. Somos río y somos inundación, sí o sí en Tabasco. ¿Qué nos entrega la casa en este sentido? Sí, somos agua. Tenemos un espacio especial, es un preámbulo para la sala 2, que es Tabasco y el agua. Le mostramos a la gente una línea de tiempo en donde van a poder visualizar que desde que se funda Villahermosa hasta la fecha nos hemos inundado. Realmente no vamos a dejar de inundarnos. Les mostramos el tipo de suelo que tenemos, tratamos de recrearles con videos de que el agua sigue su curso, ¿no? Se van a llevar mucha historia, mucho conocimiento de su entorno, y que eso es lo más importante, saber en dónde estás, dónde te ubicas para poder cuidar lo que tienes y además promoverlo al mundo, ¿no? Y esa parte es la que nos corresponde, la de la promoción de lo que se tiene en Tabasco, de lo que se tiene en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y lo que se está trabajando para dejar este legado para las generaciones que, pues ya los que no somos de acá ya vivimos un par de inundaciones, pero que la memoria del agua nos debe de llevar a mucho. Y es parte del trabajo que se hace también en el documental. Esa memoria del agua tiene que darse sí o sí y documentarse, que es lo que hace el maestro Morales. ¿No es así, Neil? Pues bueno, ahí tratamos, por supuesto, el generar estos archivos, tanto sea para este documental o como se puede generar un acervo público, es importante, porque uno de los grandes retos, mencionaba el historiador, es quitar esa paja que hay en internet de datos que no son tan
científicos, vamos a decirlo así, y hay que irnos a una fuente fidedigna. Entonces, generar una buena imagen con datos y de fecha, lugar, quiénes estaban o incluso todo lo que se pueda, es importante para que en un futuro se pueda consultar. Y ese futuro lo tenemos muy desafortunada o muy afortunadamente lo tenemos reciente, porque las inundaciones de ¿qué? 2007, 2010, 11, 12, Sí. en fin, cada año nos aventamos un quinquenio de puras inundaciones en ciertas regiones. Maestro, eso hay que tenerlo y revisarlo. Sí, sí, como mencionábamos, las inundaciones son parte de Tabasco. Históricamente, por supuesto, había toda una cultura y convivencia. Nosotros nos adaptábamos al agua. Lamentablemente, actualmente, queremos adaptar el agua a nosotros. Y eso es por ahí, creo que no es la visión que debemos tener. Tenemos que volver a entrar en convivencia, en contacto, a rememorar todas estas técnicas para poder estar pues en paz con el agua. Muy bien, y hay que estar en paz. Stephanie, decirle a la audiencia, nos queda un par de minutos, decirle a la audiencia, hay una casa universitaria del agua, tiene esta función y tiene estos espacios para ustedes. Por favor, ayúdanos con ello. Sí, no solo la casa, tenemos una ruta Juchimán en toda esa zona. Empezamos en Cachacacao, tenemos el Instituto Juárez, un recinto histórico muy bonito y lamentablemente los jóvenes no los están visitando y tenemos la Casa Universitaria del Agua. Creo que los chicos deben de conocer toda esta ruta, ser partícipes de ella y apropiársela, ¿no? Y esa apropiación del conocimiento de las condiciones del espacio como tal, lo estamos promoviendo desde los chicos. Así es. Sí, ellos son los que deben de, además de visitarlos, ser parte de estos proyectos. No los podemos hacer a un lado, traen muchísimas ideas y cosas que aportar. Muy bien, pues nosotros lo menos que podemos decirle entre la museografía, así se le llama, entre la curaduría de la museografía de Stephanie Mandujano, de quienes han estado dirigiendo este proyecto desde que se eligió el espacio arquitectónico, la modificación, los permisos, estar bien con el INA, estar bien con el Barrio Mágico, con el Centro Histórico, con toda esta situación. Lo menos que podemos decirle es, por favor, visite nuestra Casa Universitaria del Agua, y me sumo al tema de este recorrido Juchimán. Puede empezar en el Instituto Juárez con el videomapping en las noches, está bastante bueno. Neil, tenemos que agradecerle, Stephanie, tenemos que agradecerle a las audiencias. Nos vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a regresar ya con el documental. Por favor, atienda este documental, es un trabajo más que especial y conocerá la casa de Nuti, que es nuestra mascota, nuestra imagen de esta casa universitaria. Acompáñenos, vamos a la pausa, regresamos, aquí estamos con Latente, investigando la biodiversidad. La Casa Universitaria del Agua es un museo de ciencia, es un espacio de divulgación donde los profesores, los académicos han dejado todo su conocimiento para que nosotros podamos transmitirlo a la gente, y básicamente es el cuidado del agua.
Aquí la idea principal pues es del licenciado Guillermo Narváez Osorio. Él tiene esta preocupación de que la gente desperdicia demasiada agua. Entonces, con un gran equipo que ya habíamos trabajado en Cacha Cacao, se fue formalizando, se fue haciendo esto mucho más fuerte y pues ya comenzamos a descargar todo nuestro conocimiento al desarrollo de este proyecto. La casa se inaugura el 25 de septiembre del 2025. Ya llevamos 4 meses de operación y hemos atendido a más de 1,000 personas, todos de diferentes públicos. La casa en este momento está dando ya un servicio muy completo a estudiantes de diferentes niveles académicos. Hemos trabajado desde niños de tercero de preescolar, niños de primaria, universidad. Todos vienen pensando qué van a encontrar en la casa y se han ido con una muy buena imagen de los Cuchimanes. Pues nos encontramos tanto por mi parte en las actividades académicas y también las actividades profesionales, y a partir de ahí, de esa experiencia que ya teníamos por haber desarrollado la Casa Universitaria de Cacao y Chocolate, pues nuevamente somos invitados por parte de nuestro señor rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, para desarrollar ahora un proyecto de la Casa Universitaria del Agua. Se hace una primera reunión como debe de ser, para ver la viabilidad del proyecto, obviamente también ver el presupuesto, hasta dónde pueden ser los alcances, y a partir de ahí también se define algo muy importante que Casa Universitaria del Agua la hace ser, ¿no? Que de alguna manera sea un complemento y sobre todo un referente en esta relación sobre el uso y la conciencia del vital líquido como es el agua como tal. Y por lo tanto las características espaciales, museográficas y tecnológicas tenían que acompañar de manera fehaciente esta idea y sobre todo ser el resguardo de la universidad a través de este recinto cultural. Teníamos este recinto, es una casa, de hecho históricamente aquí del siglo pasado fue aquí las oficinas de la UNESCO. Entonces nos dicen, ahí está el espacio, hay muchos inconvenientes que tenemos que resolver como todo proyecto, obviamente. Uno de ellos de que no podíamos alterar ninguna cuestión estructural porque era una casa antigua también. Obviamente ya había sido remodelada, ya había sido modificada, sin embargo conservaba su estructura y sus muros originales, y nosotros en ese sentido teníamos que adecuar el proyecto a estas condiciones estructurales, más que espaciales, estructurales. De espacialidad no había problemas, el detalle era que pues teníamos que configurar todo otra vez de nuevo y plantear los espacios que queríamos mostrar. La realidad es que no sabíamos ni cuántas salas ni nada, pero solo tomamos en cuenta lo que ya existía aquí, lo que ya había. El equipo conformado por el arquitecto Rubén y la arquitecta Abril nos dimos a la tarea pues, de diseñar el espacio, de distribuir los muebles, diseñar los muebles. En una primera aproximación de lo que queríamos mostrar, nosotros utilizamos inteligencia artificial para generar algunos retoques en cuanto a las imágenes, pero nosotros ya teníamos como las ideas, ¿no? En una de las salas, en un inicio, habíamos propuesto como una pecera gigante con peces reales, cosa que es muy complicado realmente, pero pues no se dio al final de cuentas. Pero esas fueron las primeras ideas, es algo que yo le llamo la prefiguración de la arquitectura. Establecimos 3 premisas importantes. Número 1, conservar la fachada, porque estamos dentro del perímetro histórico. 2, conservar en su totalidad toda la estructura, es decir, solamente se demolió un muro de 2 metros. Y número 3, dignificar cada uno de los espacios y que el recorrido fuera generándose a través de diferentes emociones y sensaciones. Esas fueron las 3 características que impulsan el proyecto y el diseño. Primero era conocer cuál era la base, qué era lo que ya se tenía, lo que inicialmente las personas a cargo, como los museógrafos, los arquitectos, entendían como lo que tenía que ser la casa, y a partir de estas primeras como charlas o entrevistas que empezamos a tener con ellos, nosotros también nos fuimos dando una idea de lo que según nosotros, ¿no? También era el objetivo de la casa, ¿no? Lo primero que se nos encarga pues es obviamente crear toda la identidad gráfica. Empezamos primero pues a pensar cuáles podrían ser estos colores, cuáles podrían ser las tipografías que podrían funcionar para un museo de este tipo, el tipo de fotografías, el tipo de gráficos. Algo de estas ideas que iban surgiendo, lo que teníamos que conciliar es que
todas estas ideas convergieran en un símbolo que fuera muy poderoso y que pudiera aplicarse a distintas plataformas o soportes, ¿no? Entonces, esa fue una de las decisiones por las cuales se eligió ese, digamos, por la forma, por el impacto visual y por todo lo que representaba en conjunto. Y empezamos a trabajar eso a la par de investigar también lo que se conocía sobre las casas universitarias, cuáles otras habían en el país, ¿no? Qué era lo que esta casa iba a ofrecer de distinto a las que ya existían. Para llegar a este objetivo, lo que nosotros hacíamos era trabajar de manera colaborativa con los profesores investigadores. Ellos nos aportaban los papers, nosotros los leíamos, bueno, en mi caso lo leía, lo iba depurando y iba entregando guiones a los profesores investigadores. De esta forma nosotros nos sentábamos, hacíamos reuniones semanales y íbamos depurando qué sí y qué no entraba, qué información debía sacrificarse y cuál debía de mantenerse, porque era lo esencial del tema. Y pues ya a partir de allí íbamos aportando ideas, hacíamos una lluvia de ideas de qué manera podíamos plasmar eso en una infografía que fuera comunicable, que cumpliera esa función de educar, de enseñarle a la gente la importancia del agua, de un humedal, de una ventana histórica, de cómo es el proceso del agua, cómo llega el agua desde la captación del río hasta tu casa. Toda esta cultura del agua la íbamos tratando de hacer de una manera clara y accesible para todos. Entonces ahí checábamos si sus ideas acoplaban con las de nosotros, si realmente funcionaban, si daban a las medidas, si era necesario que viniéramos a la construcción, porque todavía estaba en obra negra, para checar los espacios, para ver si funcionaba y si la propuesta tenía demasiado texto o no. Ahí estábamos pegados escritorios con escritorios, porque necesitaba de Gabriel para la edición, necesitaba de David como para, ¿cómo ves esto? Yo lo veo muy así, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Entonces ya luego pasar también con la mano de Stephanie, donde decía, esto no me convence, esto sí va, esto no va. Es un trabajo colaborativo, ¿no? Completamente. De hecho, hay casos en paneles de infografía donde se tuvo que hablar directamente al investigador para que se sentara al lado mío y escoger estrictamente qué fotografía era la correcta, hacer correcciones, hacer calibrado para la imprenta, y ya que esté todo bien, darle la última checada. Ya está el archivo final. Éramos casi el final, pero éramos el toque creativo con el punto y coma correcto. Aquí en la sala 1 hablamos acerca del origen del agua, cómo pasa todo este ciclo por las diferentes capas de la Tierra, y un espacio muy importante dentro de la sala es el laboratorio azul. En términos específicos, nosotros de la División Académica de Ciencias Básicas nos comisionaron o nos encargaron el trabajar sobre la química del agua. A partir del espacio que nos dejaron fue que nosotros ya implementamos y decidimos qué tipo de información se podía hacer para que de esta forma se pudiera optimizar el espacio correspondiente a la química del agua. De esta manera nos pusimos en contacto y trabajamos en colaboración con el maestro Diego Asensio del Sistema de Educación a Distancia de la UJAT, y con él nos captó muy bien la idea de un video. Y en el video lo que se va representando es cómo a nivel microscópico las distintas formas en que las moléculas del agua se ordenan es lo que generan los distintos estados físicos en los cuales se manifiesta. Bueno, aquí en el Laboratorio Azul, esta es la segunda sección en la que tenemos lo que es la mesa de los experimentos. En ella se realizan, válgase la redundancia, 3 experimentos principales sobre las propiedades físico-químicas del agua. El primero es que a través de una tira de papel pintada con un plumón, ¿sí?, los niños o el público en general puede interactuar viendo el fenómeno de la capilaridad.
Otro de los fenómenos que también se pueden observar aquí en los experimentos es la solubilidad. Y por último tenemos la propiedad física de densidad. Esta propiedad física nos ayuda para explicar el fenómeno de flotación, ¿sí? Que es el fenómeno del principio de Arquímedes, que también se les explica en esta mesa lúdica. Una de las cosas que tenemos nosotros también dentro del Laboratorio Azul son unas infografías que nos ayudan a entender un poco más sobre estos fenómenos físicos y químicos que se experimentan en la mesa del Laboratorio Azul. Toda persona que venga entonces al Laboratorio Azul se lleva una experiencia lúdica, va a aprender jugando, va a conocer jugando, pero también se va a llevar un aprendizaje a través de estas informaciones que se comparten tanto en el video como las infografías, que también puedan servirnos a reflexionar y a valorar esta sustancia tan importante que hoy en día necesitamos cuidar todos los que vivimos en este planeta. Continuamos en la sala 1 y algo que también se estuvo desarrollando es la parte de la paleta cromática, ¿no? Lo que es el azul en 2 tonalidades, y se emplea el negro como un elemento para enmarcar las infografías, las fotografías, o ser parte también de los equipos tecnológicos, y también el tono negro como un elemento de remate visual. ¿Por qué se determina el color azul? Obviamente, ¿no? Es el color que relacionamos con el agua. Se entiende que el agua no es de color azul, pero dentro de este constructo social siempre lo asociamos así. En la sala 2, lo que es Tabasco y el agua, si nos fijamos, la presencia solamente de 2 tonalidades, negro y blanco. ¿Esto por qué? Porque buscamos esta referencia de estas películas históricas que recordamos que eran en blanco y negro. Toda historia que ha pasado en Tabasco ha tenido siempre como telón de fondo, actor protagónico, el agua. Bueno, yo he estado colaborando con la universidad en un proyecto que se llama Centro Documental de Estudios sobre el Agua, que desde 2012 se firmó un convenio entre Conagua, Ecosur y la universidad, que recopila gran parte de la información histórica, ¿no? Mapas, digamos el acervo técnico que tuvo lo que se llamó la Comisión de Río Grijalva. Y en una reunión de trabajo con el rector de la universidad, él comentó su interés en apoyar, fomentar una casa, en ese tiempo se llamaba Interactiva del Agua, ¿no? Y fue en ese contexto en cual yo conocí el proyecto. Entonces fue seleccionar, hacer una selección, una síntesis de esa información. Y al final lo que decidimos es que tenía que hacer una muy buena descripción de los cuerpos de agua y de la noción de cuenca que tuviera, que tiene impacto sobre lo que hoy es Tabasco. A lo largo de la Casa Universitaria del Agua, por lo menos en 3 espacios se ha aplicado mucha esta información histórica. La primera es en el vestíbulo, con 2 áreas, que una es una línea de tiempo que expresa las inundaciones históricas que están referidas en algún tipo de documento por un cronista y con cierto rigor, porque hicimos una revisión. El reto ahí fue como superar mucho de lo que hay en internet, redes sociales, que tiene sumos errores, y irnos directamente a las fuentes. Y la otra fue mostrar a través de una historia vivida cómo había vivido una inundación, que es el caso del testimonio de Andrés y Duarte, un literato, principios del siglo XX, que en su libro Un niño en la Revolución Mexicana relata una inundación, ¿no? Luego en la sala 2, que es una síntesis a través de infografías, mapas originales, hacer la síntesis de mostrar a través de mapas y sistemas de información geográfica esos ríos, y mostrar algunos duplicados de información de mapas que por su extensión, por el grado de conservación que había que tener, no se podían tener en originales, que tuvieron que ver con mapas de Villahermosa, con mapas de fenómenos hidrometeorológicos, y una app que trató de sintetizar mucho de en el caso específico de Villahermosa, cómo se han cambiado los ríos desde 1884 hasta la fecha, ¿no? Pasando por diversos mapas originales del Archivo General de la Nación, de la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, del Centro Documental de Estudios sobre el Agua. Y el tercer espacio, y el último, fue una ventana que está en la sala 3. La sala 3, Humedales en Tabasco, es un terreno de los biólogos. La verdad que aquí tuvimos muchísimo apoyo. Nuestra curadora fue la doctora Ena Mata. Esta sala habla sobre los humedales. Los humedales son ecosistemas muy particulares, tienen características muy particulares dentro de la gran variedad de tipos que tenemos. Hay un cierto suelo hídrico que permite justamente que haya agua. Ese es el otro componente más importante, tiene que haber agua. Pueden estar
permanentemente inundados o puede ser algo temporal. Otro elemento importante dentro de los humedales es la vegetación. Hay vegetación asociada justamente a los humedales, puede ser, le llamamos vegetación hidrófila, y es justamente esta vegetación que tiene ciertas características que le permiten vivir en estos ambientes, como árboles ya sea enraizadas, ya sea emergentes, nada más flotando sobre la superficie del agua, etc., ¿no? Estos tres elementos de los que estamos hablando permiten que se den una serie de funciones, de interacciones y de procesos que van a redituar en beneficios, no solo para nosotros los seres humanos, que por supuesto tiene bastantes, sino también para otras especies que hacen uso de estos ecosistemas. Por ejemplo, sirven como sitios de alimentación para los peces, o también muchas aves los utilizan. Hay una serie de beneficios que proporcionan estas interacciones, estos tres elementos que mencionamos que trabajan en conjunto. Tabasco es uno de los estados con mayor cantidad de humedales, sino el que tiene mayor cantidad de humedales en nuestro país. Cubren alrededor del 25% del estado. Tiene diferentes tipos de humedales y además es una de las zonas, es una de las zonas más importantes en este tipo de ambientes. Y de hecho hay una reserva de la biosfera que es Pantanos de Centla, que es el segundo humedal más importante a nivel de América, ¿no? Después del Amazonas. Entonces, sí tenemos sitios realmente de interés, de importancia a nivel internacional sobre estos ecosistemas. ¿Cuántas especies hay en el estado de Tabasco en la zona de humedales? Tenemos considerados aproximadamente 400 especies de árboles diferentes en el estado de Tabasco. Para la zona de los humedales, más de 100. Y aquí en esta idea es tener los árboles más representativos de la zona de los humedales. Y en esta parte queremos representar también cómo se está dando un gradiente en relación al tipo de zona o humedal. En la zona de los humedales, principalmente en la costa, tenemos los mangles. En la zona de ribereña del río Sumacinta tenemos los sauces. También tenemos el tinto. Después tenemos la zona de mangles palustres, que están caracterizados por el gusano, que están caracterizados por el guatope o chelele, que están caracterizados por el ubero, el tucuy y el macuilí. El macuilí sí le gusta, o más bien tiene una adaptación para las zonas inundables, pero no tiene tanta adaptación para zonas salinas como serían el mangle rojo, el mangle blanco, el mangle negro y el mangle botoncillo. En la Casa Universitaria del Agua contamos con diferente tecnología. Y bueno, vamos a empezar. ¿De qué hicimos uso? Hicimos uso del desarrollo de aplicaciones para estas pantallas interactivas. También se utilizó Internet de las Cosas para paredes que tienen interacción, que podemos estar observando y escuchando, la realidad virtual. Y con estos lentes, pues desarrollamos un mundo virtual muy bonito, y también la realidad aumentada, que es como siempre que traemos objetos a nuestra realidad y podemos interactuar con ellos, puedo verlos. Pues también tenemos la página de la Casa Universitaria del Agua y todos estos juegos, ¿no?, que vienen aquí, que están implementados. Y en la Casa entonces Universitaria del Agua podemos tener esa interacción, podemos jugar, podemos tocar, podemos hacer competencias entre las personas que van juntas, ver cómo vamos a contestar ciertas trivias, juegos. Me descargan imágenes, diplomas, puedo diseñar. Creo que la Casa Universitaria del Agua tiene una importante tecnología actual, innovadora y que con contenido que al final de cuentas es educativo para que la gente se apropie de todo este conocimiento. Otro detalle que tiene esta sala es esta ventana, que la dejamos como una ventana histórica. Es una representación, una simulación de al abrir una persiana se muestra cómo era, pensamos, imaginamos que era en la antigüedad, antes de que existiera la ciudad. Luego, cómo a partir de testimonios y mapas vemos que había un arroyo en la parte trasera de la casa, el arroyo El Jícaro, representarlo, mostrarlo a través de algunas imágenes históricas que tenemos ahí de la Comisión de Límites de 1892.
y posteriormente cómo se ve hoy, ¿no? En este caso por nuestra compañera Flor Nucamendi, que fue la que se dio a la tarea de realizar pues toda esta ilustración. A partir de allí recreamos cómo pudo haber sido la vista en un paisaje primitivo y posteriormente, a finales del siglo XIX, cómo pudo haber sido la vista ya con la intervención humana. Y bueno, pues la cereza del pastel, que en este caso pues era lo actual, ¿no? Podemos ver ahora qué tanto hemos invadido lo que antes eran cuerpos de agua. Entonces, hacer imaginar al público, tratar de ayudar a imaginar al público cómo se ha ido modificando el paisaje urbano. Ya hicimos un pequeño recorrido por el origen, por Tabasco y el agua, los humedales, la sala 4, que es el futuro del agua. Este espacio es un espacio de reflexión. Cuando entran los grupos, cuando entran las familias, lo que ven aquí es un video que me invita a la reflexión. Aquí también podremos ver algunas fotografías de proyectos que se han estado realizando en la universidad. Y muchos de los proyectos que abordamos tienen que ver con el agua, con el cuidado, la sensibilización. Siendo esta la última sala, que es la sala 5, que es la sala inmersiva, los retos de diseño parecieran que fueron mínimos o son menores en relación con los otros espacios. Sin embargo, aquí el reto de diseño fue mayor por dos condiciones. Número uno, aquí lo que se plantea es que existe una proyección a nivel de piso y en cada una de las 4 paredes. Aquí lo arquitectónico se funde de manera fehaciente y muy fuerte con la cuestión tecnológica, y lo vemos claramente en las proyecciones, en el sonido, en la visualización. La intención era de que la persona se llevara un espectáculo, pero con aprendizaje al final, a través de una experiencia, ¿cómo se llama esto? Inmersivo, en la cual se proyectan imágenes en las 4 paredes y en el suelo. Muchas de ellas aprovechamos todo este recurso para dar la mayor información posible. Por ejemplo, utilizamos periódicos porque lleva una carga histórica de la relación de nuestro estado con el agua. Encontramos videos de archivo de las inundaciones del 2007. Fuimos a grabar, fue año y medio de grabación, que fuimos a diferentes cuerpos de aguas a través de todo el estado. Para esta producción se necesitó el trabajo de aproximadamente unas 15 personas, que tuvimos que hacer más de una función, pero fue mucho esfuerzo de diferentes áreas. Fueron personas que estuvieron encargadas desde la creación del guión cinematográfico para este producto, los camarógrafos, fotógrafos, edición en la cual yo estuve a cargo, edición de audio, grabación de voz, colaboradores de personas que nos pudieran facilitar este archivo de los videos antiguos. Fue un trabajo multidisciplinario y de muchas personas maravillosas, y bueno, el resultado yo creo que ha sido muy satisfactorio. Los jóvenes de servicio social y práctica profesional que se han involucrado en el proyecto terminan siendo guardianes del agua. Ellos son los encargados de trabajar con los diferentes públicos y ellos tienen diferentes carreras. De hecho, es una de las partes más bonitas de trabajar en Casa Universitaria del Agua, y es que realmente estamos contribuyendo mucho a la formación de los estudiantes universitarios que vienen a dar su servicio social y sus prácticas profesionales con nosotros. Hacemos eventos intramuros aquí mismo, hacemos el consejo técnico escolar, las charlas, hacemos los recorridos especiales con invitados especiales. Entonces hacemos todos estos eventos de divulgación científica, pero también salimos y hacemos eventos de divulgación científica en otros espacios. Ahí llevamos talleres de creación propia de Casa Universitaria del Agua, como lo es el taller Verde Humedal, que es una pequeña probada de lo que tenemos aquí. Y tenemos el taller Quien Jala las Mareas, en los que abordamos como la relación que tiene la astronomía con el agua. Los niños salen alegres, no salen abrumados, no hay fatiga museal, no nos ha pasado eso realmente, sino que salen con una sonrisa.
Bueno, pues es algo muy bonito porque trabajé con muchísima gente, fuimos más de 90 personas trabajando en este proyecto. Fue un trabajo de más de un año de estar planeando, visualizando. Cada vez que veíamos los renders uno decía, ay, así, ojalá que así se viera. Y la verdad es que se ve mucho mejor de lo que ya habíamos planeado. Ahora que la vuelvo a ver, la veo más viva. Creo que eso me genera una emoción, me vuelvo a conectar con ella, me vuelvo a conectar con sus espacios. Viene a mi mente todo ese cúmulo de nerviosismo, de angustias, obviamente también de cosas de alegrías, cosas positivas, pero veo ya la casa universitaria como un ente vivo. Aprendimos mucho, no nada más yo, todas las personas que participaron me lo dicen y siguen colaborando, y eso es lo más enriquecedor del proyecto y de todo este trabajo que hemos estado haciendo. Esta es la entrega de hoy de Latente, investigando la biodiversidad. Agradecemos la presencia de Stephanie, de Jesús Mandujano, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie, por haber estado aquí con nosotros. Y maestro Neil Morales, nos estaremos viendo en la siguiente entrega. Así es, espérennos. Muchísimas gracias. A nombre de todos quienes hacen posible este programa, este documental, esta producción, simplemente le digo gracias. Yo soy Gilberto Quesada. Cuídese mucho y páselo bien.